Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del examen final del 2022. Vamos a ver qué nos dice en este problemita de aquí. Te comentan, en el circuito mostrado, la corriente que pasa por la resistencia es I. Se conoce que la corriente que pasa por la resistencia es I. Y si te das cuenta, como están en serie, las corrientes como son iguales. La corriente es la misma para todos. Entonces, de este datito de aquí, ¿qué es lo que puedes rescatar? ¿Puedes o no puedes rescatar la corriente máxima? Casi es muy bien, también se le llama amplitud de corriente, ¿no? ¿Cuánto viene a ser la corriente máxima? 2.11 amperios. También que puedo rescatar la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 310 radianes por segundo. ¿Qué te dice el profesor? También se conocen los valores de, por acá voy a colocar los datos. ¿Qué datos tenemos? La resistencia R1, 6,61 ohmios. El valor de la reactancia capacitiva. La pregunta es, ¿quién es la reactancia capacitiva? ¿Es el C o el XC? ¿Te acuerdas? Muy bien, la reactancia capacitiva es el XC, ¿no? ¿Y cuánto viene a ser? Claro, 9,58 ohmios. Si fuese el C, ¿qué unidades debería tener? Faradios. ¿Se entiende, no? Si fuese el C, sus unidades deberían ser los faradios. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué también te dan información? Te dan datos de la inductancia. Entonces, sí, fíjate bien, ¿ah? Para este caso, me dan de dato el helio, ¿no? Claro, te están dando de dato el L. ¿Por qué? Porque está en qué unidades en milihenries. Y el L, ¿cuánto viene a ser? 4,62 milihenries. Y de aquí yo puedo encontrar el XL. ¿Cómo llevas el XL? W por L. Que el W se conoce 310. 4,62 por 10 a la menos 3. Y de aquí encontramos el XL. ¿Cuánto nos estaría quedando? 310 por 4,62 por 10 a la menos 3. Y eso te sale ¿cuánto? 1,432. Muy bien, ohmios. ¿Se entiende? ¿Qué nos están diciendo en la parte A? Encuentre el desfasaje entre la corriente y el voltaje de la fe. Bueno, hay muchas maneras de hacer esto. Puedo utilizar la fórmula de manera directa si deseas y lo voy a hacer así. Por ejemplo, si me piden el desfasaje, ¿quién era, te acuerdas? Era arco tangente de quién? De XL menos XC sobre R. Así es, ¿o no es? Que entonces se puede encontrar eso de ahí directo. Claro que sí. ¿Quién sería para nosotros el XL? 1432 menos tu XC, que es 9,58. Todo eso sobre quién? Sobre la resistencia, que viene a ser 6,61. Por lo tanto, de ahí encontramos el desfasaje. ¿Cuánto nos estaría quedando? A ver, te estaría saliendo menos 0,889 radianes. ¿Ok? Ahora, ¿qué te dicen en la parte B? En la parte B te dicen que encuentres cuánto viene a ser la potencia que entrega la fuente. Pregunto, si yo quiero encontrar la potencia media, la potencia promedio de la fuente, ¿te acuerdas quién era? Era el Bm de la fuente, el IM de la fuente sobre 2 por el coseno del desfase. Claro, a este coseno también se le llamaba, ¿cómo te acuerdas? A este cosenito también lo llamábamos factor de potencia. Entonces, lo único que me faltaría encontrar sería la IM, pero la IM no es problema. ¿Por qué, Brian? Porque la IM se conoce que es 2,11 amperios. ¿Cómo hallo el BM? ¿Te acuerdas? Claro, esta cosita de aquí es equivalente a quién. Claro, él tiene su resistencia, él tiene una reactancia y él también tiene una reactancia, ¿cierto? Claro, y coloquialmente te acuerdas que eran las reactancias, las resistencias de quién, del inductor o del capacitor. Entonces, claro, si él es una resistencia que viene, o viene representada por su reactancia, él también tiene una resistencia que viene representada por su reactancia, entonces tengo una resis, dos resis, tres resis. Yo puedo reemplazar esas tres por una sola resis que le vamos a llamar que impedancia. Donde la impedancia, ¿cómo se calculaba? ¿Recuerdas? La impedancia la llamamos como la raíz de quién?
de XL menos XC cuadrado más la resistencia al cuadrado. Ahora, ¿se conoce o no se conoce el XL? Claro que sí, 1,432 menos 9,58 al cuadrado más 6,61 al cuadrado. Por lo tanto, operamos. ¿Y cuándo te estaría quedando todo esto? A ver, ¿me ayudas? ¿Te va a salir cuánto? Te va a quedar 10,492. ¿Ok? Ya, así es. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de ohmios. Una vez que ya tenemos eso, entonces ahora voy a utilizar esta observación. Si bien al final solamente te queda la fuente con quién, con una resis que es la impedancia que se cumple. Así es, se cumple que el máximo de la fuente, ¿sí? El voltaje máximo de la fuente es la corriente máxima por tu impedancia. Ahora, esta formulita de aquí la voy a utilizar y la voy a reemplazar aquí. Ella será IM por Z. ¿Cuánto es la IM? Y el Z, ¿cuánto es? 10,492. Operamos y todo eso te va a quedar 22,138 unidades voltios. Ahora ya sé y ya puedo reemplazar la potencia de la fuente, que sería 2,138 por cuánto, por la IM, que es 2,11. Todo eso sobre 2 por el coseno de quién, de tu desfase, que es menos 0,889. Operamos y encontramos la potencia de la fuente. ¿Cuánto nos estaría quedando todo eso? A ver, por 2,11 sobre 2 por el coseno de 889. Evaluamos y te va a quedar 14,719 unidades watts. Entonces, como te digo, si bien el ejercicio salió de manera directa, no ha sido necesario dibujar los fasores. ¿Por qué? Porque este sistema de aquí ya es conocido. O sea, no es necesario dibujar los fasores, se puede hacer de manera directa, ¿no? Solamente era un ejercicio aplicativo. ¿Ya? Ahora, solamente quiero aquí que tengas una pequeña observación, ¿no? Por ejemplo, aquí con respecto al phi. Recuerda que el phi es el ángulo que se mide entre quién, entre el fasor corriente y el fasor voltaje. Pero habrían dos posibilidades, ¿o no? Que entonces siempre el phi se mide de la corriente en sentido antihorario y aquí sería en sentido horario. Entonces, cuando el phi te sale negativo, estás en este caso. Y cuando el phi te sale positivo, estás en este caso. ¿Qué significa que el phi salga positivo? Que el voltaje de la fuente adelanta a la corriente. ¿Qué significa que el phi salga negativo? Que el voltaje de la fuente está retrasado con respecto a la corriente. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. O sea que no es necesario, sobre todo en los ejercicios que son para marcar, a veces, digo a veces, no siempre, realizar el diagrama de fasores. Pero si tú deseas, puedes hacerlo y vas a deducir todas las ecuaciones. Ok, espero haberte ayudado un poquito con esto en tu examen final. Vamos chicos, suerte en los finales. Nos vemos. Chau, chau.